Bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Nuestro tema a tratar es la ley de Boyle y estamos en la clase número 1 del cuarto bimestre. La fecha es 22 de julio del 2021. Muy bien. Para iniciar la clase vamos a visualizar la imagen que tenemos acá del lado derecho y podemos ver que nos hablan sobre la ley de Boyle. Acá vemos un objeto y vemos que tiene una presión. Lo que vemos aquí adentro en esta imagen es alguna sustancia y que acá está ejerciendo una presión sobre ella. Muy bien. Tenemos algo muy específico que nos dice la ley de Boyle. Nos dice que a menor volumen vamos a tener mayor presión y a mayor volumen vamos a tener menor presión. Entonces, esa es la ley que nos habla Boyle. Muy bien. Vamos a iniciar con una definición. Voy a minimizar esto. Y tenemos que la ley establece que a una temperatura constante, quiere decir que se mantiene la temperatura, el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce. ¿Qué es inversamente proporcional? Lo que vimos. Si algo baja, lo contrario va a subir. Y si algo sube, lo contrario va a bajar. Muy bien, entonces acá estamos viendo inversamente proporcional. Luego tenemos que si el volumen aumenta, la presión disminuye. Y si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si se dan cuenta, acá aumentó el volumen y disminuyó la presión. Pero en el otro caso, la presión aumentó y el volumen disminuye. Entonces, todo esto va a ser inversamente proporcional. Tenemos una fórmula que es la que vamos a utilizar, donde tenemos la presión multiplicada por el volumen. Igual, esto va a ser una constante. Muy bien, donde P es presión y V es volumen. Acá tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos un cierto volumen. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Tenemos un cierto volumen de gas, que va a ser el volumen 1, que se encuentra a una presión. Como es la primera presión, vamos a ponerle P1 al comienzo del experimento. Si variamos el volumen del gas hasta un nuevo valor, que sería el volumen 2, entonces la presión cambiará a presión 2 y se cumplirá nuestra fórmula, que la presión 1 multiplicado por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 multiplicado por el volumen 2. Muy bien. Entonces, si mi volumen va a cambiar, mi volumen 1 va a tener un cambio, la presión y el volumen 2 también van a tener un cambio. Ahora vamos a ver ese ejemplo. Acá tengo una imagen donde tengo un recipiente con una determinada sustancia, pero el volumen acá, si se dan cuenta, es más grande. Entonces no hay mucha presión. Entonces tengo más volumen y es menos presión. Pero la presión aumenta y el volumen disminuye en la segunda imagen. Si se dan cuenta, el volumen acá es menos, pero la presión que se ejerce sobre este recipiente es mayor. Vamos a tener dos definiciones, que es la presión. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular a una unidad de superficie. Muy bien. En este lado, si ustedes pueden visualizar en su pantalla, yo tengo mi mouse. Entonces, acá está en reposo mi objeto. Si yo presiono mi mouse de esta manera, estoy ejerciendo una presión que va perpendicular al objeto. Perpendicular quiere decir que va en línea recta hacia el objeto. Si yo ejerzo una presión sobre mi mouse, una fuerza, también estoy generando presión sobre mi mouse. De cualquier lado, en cualquier punto, siempre va a ir perpendicular al objeto. Entonces vamos a ver un ejemplo acá.
Tengo este ejemplo que tenemos un cubo o esta imagen que tiene contenida agua y en el centro tenemos un ladrillo. Como podemos ver en el centro, el ladrillo está recibiendo presión de todos lados porque está dentro del agua. Entonces, el agua está generando una presión sobre este objeto. Tenemos acá otra imagen donde podemos ver que se está creando o se está recibiendo una presión en la parte superior del globo y en la parte inferior. La presión del objeto que está abajo y la presión de la mano que está generando una fuerza sobre ella. Entonces a esto se llama presión. Si se genera más presión sobre un objeto o sobre una sustancia, el volumen va a disminuir. Ustedes ven acá, el globo disminuyó su volumen. Era más grande y ahora lo ven de una forma más pequeña. También acá tenemos el volumen, que el volumen es una magnitud métrica de tipo escalar, definida como la extensión en 3 dimensiones en una región del espacio. Quiere decir que vamos a utilizar acá el 3D, que no se ve plasmada solo en 2, sino se ve como un cubo, como todo lo que podemos observar. Entonces, acá vemos un ejemplo de volumen. Si se dan cuenta, en esta imagen tenemos la primera donde tenemos un volumen inferior. Quiere decir que en la parte superior hay una presión mucho mayor que en la segunda imagen. Y acá tenemos un volumen mayor. Entonces tenemos un volumen inicial y un volumen final. Si se dan cuenta, acá se dejó sumergir un objeto, que es lo que va a aumentar el volumen a esta sustancia que está dentro de estos frascos. Muy bien, acá tenemos también otra definición, que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo en el universo. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Muy bien. Todo bien, señor. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Esto es concepto, lo que ustedes tienen que saber. Entonces solo recuerden que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si el volumen aumenta, la presión disminuye. Continuamos. Tenemos nuestra fórmula, que ya la vimos anteriormente, donde la presión 1 va a multiplicar al volumen 1 de un determinado objeto y sustancia. Va a ser igual a la presión 2 multiplicado el volumen 2, donde P1 va a ser la presión inicial, B1 va a ser el volumen inicial, P2 va a ser la presión final y B2 va a ser el volumen final. Entonces, copien esto por favor, tienen 2 minutos si tienen en dónde apuntar. Esto nos va a ayudar para resolver los siguientes ejercicios. Muy bien, entonces recuerden, tenemos presión inicial 1 por el volumen inicial igual a la presión final por el volumen final. Es fácil. Lo que vamos a hacer a continuación van a ser despejes. Despejes donde que vamos a realizar conforme el problema nos los vaya pidiendo. Si el problema nos dice que encontremos el volumen final, vamos a despejar B2. Quiere decir que vamos a quitar el P2 de este lado. Si nos piden presión inicial, vamos a tener que dejar P1 solo y vamos a quitar el volumen inicial. Entonces, este despeje va a ser bastante fácil y yo les voy a explicar. Recuerden que de este lado, lo vamos a copiar de una vez acá. Se están multiplicando P1 y B1. Entonces, si yo quiero despejar la presión inicial, obviamente necesito mover el volumen inicial. Si nos damos cuenta, la presión inicial y el volumen inicial se están multiplicando. Por lo tanto, si yo quiero quitar el volumen inicial, va a pasar del otro lado del signo igual. El signo igual va a ser como nuestra barrera. Va a pasar del otro lado con la operación opuesta. Si acá está multiplicando, pasa a dividir. Entonces tengo acá P1, que va a ser igual
a P2 por volumen 2. Acá vamos a poner el signo de multiplicación para que ustedes no se confundan. Dividido, mejor si anotan esto, por favor, chicos, que esto nos va a servir para la resolución de los ejercicios. Entonces, si yo quiero encontrar la presión inicial, voy a utilizar esta fórmula. Presión inicial. Acá está. Voy a utilizar esta. Muy bien. Si yo quiero encontrar el volumen inicial, va a quedar de esta manera. Volumen inicial va a ser igual. Si nos damos cuenta, acá la presión inicial también está multiplicando el volumen inicial, por lo tanto, si se está multiplicando del lado izquierdo, del lado derecho de nuestra igualdad va a pasar a dividir. Entonces tendría de este lado volumen inicial igual a presión final por el volumen final dividido la presión inicial. Acá está. Esta nos va a servir para el volumen inicial. Muy bien. Para este caso, la presión 2 o final y el volumen final, vamos a hacer lo mismo, solo que si nos damos cuenta nos queda del lado derecho despejado, pero podemos cambiarlo. Entonces lo voy a hacer de esta manera, cambiada. Voy a despejar la presión final, que sería de esta manera, igual a P1, presión inicial, por volumen inicial, dividido lo que nos queda acá solo sería el volumen final. Entonces coloco de este lado volumen final. Muy bien. Esta fórmula es para presión final. Presión final. Y para el volumen final vamos a repetir el mismo procedimiento. Si se dan cuenta, este B2 que tengo acá va a pasar en la parte superior y la presión final pasa a dividir acá de este lado. Entonces tengo B2 igual P1 multiplicado por B1 dividido presión final. Muy bien. Y esta sería la fórmula para el volumen final. Entonces, es importante que lo tengan anotado. Aquí estamos. Presión inicial, volumen inicial, presión final y volumen final. Acá ya están despejadas las cuatro para que cuando ustedes vayan resolviendo sus ejercicios no tengan dificultades. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Ya terminaron de copiar esto? Ya, señor. Muy bien, gracias. Entonces continuamos. Tenemos acá el primer ejemplo, donde nos dice que hay una muestra de oxígeno que ocupa 4.2 litros a 760 milímetros de Hg. ¿Alguien me podría decir a qué elemento pertenece Hg? ¿Cuál es el elemento? ¿Alguno de ustedes ha utilizado una tabla periódica? Bueno, Bien, pero no recuerdo. no recuerdan, muy bien. Cuando Es hablamos de mercurio. Hg, recuerden que son las siglas de un elemento y aquí estamos utilizando lo que es el mercurio. Entonces,
Tenemos 760 milímetros de mercurio. ¿Y cuál será el volumen del oxígeno a 415 milímetros de mercurio? Nuevamente, si la temperatura permanece constante. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es encontrar nuestros datos. Muy bien. Nuestros datos. Siempre es importante tener esto para no confundirnos. Nos hablan de una muestra de oxígeno que ocupa, no nos dice que inicialmente o primero, no, pero nos están dando como primer dato este volumen. Entonces, que ocupa 2.8 litros. Cuando hablamos de litros, nos referimos a volumen. Por lo tanto, este sería volumen 1, que va a ser igual a 4.2 litros. 4.2 litros. Muy bien. El siguiente dato nos dice que está a 760 milímetros de mercurio. Muy bien, entonces este sería nuestra presión. Nuestra presión 1 sería igual a 760 milímetros de mercurio. Ahí estamos. ¿Cuál será el volumen del oxígeno si está a 415 milímetros de mercurio? Muy bien. Entonces aquí vamos a tener, este sería la presión 2. Presión 2 va a ser igual a 415 mercurio. Y nos dicen cuál será el volumen. Entonces, el volumen 2 va a ser nuestra incógnita. Acá está. Entonces, tengo que recaudar primero mis datos, unirlos acá para ver cuáles son lo que voy a necesitar. Recuerden que si yo necesito hacer una conversión, verifico primero mis datos. Quiere decir que si acá nos dan nos dan un dato distinto a la presión 2, las dos presiones son distintas, tengo que convertir una de las dos para que estemos usando las mismas dimensiones. Entonces, en este caso no hacemos ni una conversión, pero si se diera el problema, sí tienen que hacerlo. Entonces, acá tengo los datos, presión 1, y sí, tenemos los mismos, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es tomar nuestra fórmula, que sería presión 1 por volumen 1 igual presión 2 por volumen 2. Recuerden que queremos encontrar el volumen final. ¿Cuál sería nuestra fórmula, chicos? ¿Alguien que me la pueda decir? ¿Cuál sería nuestro volumen final? Presión inicial por volumen inicial dividido entre presión final. Gracias, Darwin. Vamos a ver. Presión inicial por volumen inicial dividido presión final. Muy amable. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es sustituir datos. Copio mi fórmula. De este lado, si se dan cuenta, cambié de posición. Si ustedes quieren trabajarlo como lo realizaron en el despeje, no hay ningún problema. Pueden hacerlo de esta manera o de esta. Está correcto. Muy bien. Recordemos que el primer dato de presión 1 va a ser 760 multiplicado por 4.2 dividido entre 415. Acá está. 760 por 4.2 dividido 415. ¿Alguien me puede dar el resultado de esta operación? 3.192. 3.192. A mí me dio 7.69 litros. ¿Podemos revisar otra vez? Voy a... A mí también 7.69. ¿A usted sí le dio así, Gerson? Sí. Gracias. ¿Alguien que le haya dado un resultado distinto? 770 me dio a mí. A mí A me dio 7.70. 7.71. Bueno, si les da un decimal más o dos más o dos menos, está igual de bien. ¿Alguien más? A mí me dio 7.69, señor.
Ah, perfecto. ¿Alguien que le haya dado un resultado distinto? 700. A mí me dio 7.16. 7.16. Señor, a mí me dio 7.70 y más decimales. Ah, bueno, recuerden que acá es 4.2 litros, no va a ser 4.21. Es que esta L los confunde un poco, es probable. Pero el que le dio 7.16 es algo extraño. Sí, 7.69, 15, 66, 26, 5. Sí, muy bien. Entonces acá tenemos el primer resultado. Si ustedes se dan cuenta, el procedimiento no es tan complicado, es bastante fácil. Y como ya tenemos todas las fórmulas despejadas, pienso que no va a haber tanto problema al momento de resolverlos. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces vamos con el segundo ejercicio y dice de esta manera. Un gas ocupa 1.5 litros a una presión de 2.5 atmósferas. Si la temperatura permanece constante, ¿cuál es la presión en, aquí es atmósferas, si se pasa a un recipiente de 3 litros? Muy bien, entonces acá lo que vamos a hacer es resolverlo primero en atmósferas y como acá nos piden una conversión, vamos a dejar la conversión para después. En el ejemplo aparece que hay que hacerlo, convertir este 2.5 atmósferas a milímetros de mercurio. Entonces lo que vamos a hacer es primero dejar solo la respuesta en atmósferas, el resultado que nos dé. Muy bien, entonces acá tengo los datos. Mi presión 1 va a ser de 2.5 atmósferas y mi volumen 1 va a ser de 1.5 litros. Acá está, 1.5 litros. Nos dicen que la temperatura es constante y que tenemos que calcular la presión 2, pero acá no las pide en milímetros de mercurio. Entonces esto no vamos a tomar en cuenta esto, solo vamos a calcular la presión. Esto no lo tomen en cuenta. Si se pasa a un recipiente de 3 litros. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, voy a taparles esto. Aquí está. ¿Cuál es la presión si se pasa a un recipiente de 3 litros? Muy bien, entonces, como yo necesito encontrar la presión 2 o la presión final, voy a despejar mi fórmula inicial. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál sería mi fórmula para encontrar la presión final? Es presión inicial por volumen inicial dividido en volumen final. Muy bien, Guillermo, muchas gracias. Ver presión inicial por volumen inicial dividido volumen final. Sustituimos nuestros datos y nos damos cuenta que acá vamos a tener 2.5 por 1.5 dividido 3. Resolvamos esta operación, por favor, y me pueden dar el dato. 1.25. 1.25, muy bien. ¿Alguien que le haya dado otro dato? Vamos a anotarlo acá. 1.25. Este resultado va a ser en atmósfera, recuerden, chicos. ¿Alguien que tenga un dato distinto o un resultado distinto, por favor? Recuerden que acá las dimensionales se van a eliminar de esta manera. Litro se elimina con litro porque litro dividido litro es igual a 1, pero el 1 se sobreentiende, entonces se eliminan y solo nos queda atmósfera. Bueno, ¿nadie Ahora tiene otro? sí, 1.25. ¿Otro resultado, chicos? No, muy bien. Entonces tenemos 1.25 atmósferas. Gracias al compañero que nos dio la respuesta. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿No? No, señor. Estamos bien, señor, gracias. Perfecto. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá.
Pueden, si gustan, pueden realizar la tarea. Tenemos todavía como 10 minutos, si no estoy mal. Y los que quieran desconectarse, pues pueden hacerlo. Voy a dejar de grabar la clase. Y si tienen alguna duda en la resolución de sus problemas, permítanme.